Proseguimos entonces ahora con la palabra del doctor Jorge Amaya. Buenas tardes para todos. La verdad que una especial felicitación y agradecimiento a Juan Corbalán como director académico de estas jornadas tan exitosas sobre administración de justicia, tecnológicas y federales, por cierto, realmente. Tenemos solamente 10 minutos, por lo tanto voy metodológicamente a hacer una propuesta de contexto y después hacer una propuesta doctrinaria en torno al control de constitucionalidad y convencionalidad de políticas públicas, específicamente sobre políticas relacionadas con derechos políticos. El parámetro de debate era Gelman con Uruguay, que podemos sintetizar como un interrogante. ¿Cuáles son los límites de la democracia o tiene límites la democracia? Y específicamente en torno, también podríamos decir, cuáles son los límites de la regla de mayoría en democracia. Pongamos el tema en el marco de un contexto. La democracia constitucional es un sistema jurídico-político completo y complejo que aúna un sistema de gobierno, el autogobierno popular, que se rige en principio por regla de mayoría, y un sistema de Estado, el Estado constitucional de derecho, que son los límites que el propio autogobierno se impone a través del ejercicio del poder constituyente, que consolida en un texto normativo y supremo que definimos como Constitución y que contiene los derechos y al mismo tiempo alguna forma de organización y limitación y división del poder. Este es el modelo que adopta el sistema interamericano porque, es decir, más allá de que la Carta Democrática Interamericana de Lima del 2001 habla de la democracia representativa, todos los parámetros que fija, el respeto por los derechos humanos, la división del poder, la libertad de expresión, obviamente configuran este modelo de democracia constitucional, terminología que es utilizada tanto en el derecho anglosajón por Working, por ejemplo, como en el derecho continental por Ferraioli, por ejemplo. Ahora, en este contexto entonces queda claro que la democracia moderna tiene límites, ¿no es cierto? Límites formales y límites sustanciales, ya que en el ámbito justamente del ordenamiento jurídico, en una democracia constitucional, las reglas sobre la decisión están obviamente formalmente supraordenadas, por lo cual la mayoría no puede tomar cualquier decisión en cualquier cuestión. Asumidos entonces los límites de la democracia, me parece obviamente que el desafío, que es lo que está planteado, se centra en establecer justamente el contenido formal y los contenidos sustanciales justamente de esos límites. Es decir, dados principalmente por la extensión de los derechos y por las reglas de organización del poder. Para gran parte de la doctrina constitucional y para parte de la doctrina de la filosofía del derecho, los derechos son indecidibles para las mayorías. Es decir, los derechos vienen a ser un núcleo duro de contención, al menos en su negación o en su suspensión, y por lo tanto indecidibles para la mayoría, utilizando en esto la terminología de Ferraioli o el as de la baraja, como dice Working, o la coraza protectora, como también lo llama de la individualidad. Ahora, esta contención de los derechos se ha dado de diferente forma a lo largo del desarrollo del constitucionalismo. Se ha dado canonizando de alguna manera los derechos a partir de los acuerdos internacionales y por lo tanto sujetando entonces su cumplimiento y control a organismos internacionales, como ha dado justamente el caso de Gelman con Uruguay, el mejor ejemplo. Se ha dado también a partir de, cláusulas constitucionales, como contiene la Constitución alemana en el artículo 79, en el cual establece que directamente no es posible la reforma de los derechos fundamentales, y se ha dado también en torno al desarrollo del control de constitucionalidad y convencionalidad, cuando de constitucionalidad incluye obviamente en nuestro sistema, en nuestro sistema constitucional el control de convencionalidad, a través de un criterio de interpretación, de la distinción de la interpretación. Desde el caso Korematsu con Estados Unidos, donde la Corte Suprema de Justicia en el año 44 comienza a distinguir distintos criterios de control de constitucionalidad, un criterio estricto, un criterio medio, un criterio, de test de mera razonabilidad, se ha desarrollado mucho estas temáticas. Bien, planteado el tema en estos supuestos, yo tengo una propuesta académica que vengo desarrollando hace
ya muchos años, en torno que denomino el sistema unitario de protección y control de los derechos políticos en la democracia constitucional, el cual entiendo digamos, debe situarse en los siguientes términos. Así como estos criterios estrictos han dado lugar al nacimiento de lo que se conocen como categorías sospechosas de inconstitucionalidad, en torno justamente cuando las normas atraviesan el principio de igualdad y afectan lo que se consideran las categorías prohibidas, que están consagradas en el artículo 1.1, numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, la obligación positiva y negativa de los estados justamente de no discriminar por cuestiones de raza, sexo, nacionalidad, ideas políticas, condición económica o social, tema vinculado con la pobreza, sobre todo en un país como el nuestro, donde más del 30% de la población está bajo la línea de pobreza y que obviamente también integra este tema, pero bueno, por una cuestión de tiempo no lo voy a abordar. En este contexto, entonces, yo creo que los derechos políticos son, como ha desarrollado principalmente la doctrina italiana, derechos condicionantes de la democracia, derechos que condicionan el ejercicio de la democracia. Si yo no tengo una especial protección de los derechos políticos y del colectivo minoritario de oposición, por el cual si no, no puedo hacer efectivo uno de los principios de la democracia, que es la alternancia, justamente estoy poniéndome en una situación de que evidentemente tengo que privilegiar ese tipo de derechos. Tengo que establecer lo que se ha denominado unas libertades preferidas, tomando, digamos, la doctrina de las libertades edificada por la Corte Americana a partir de Texas versus Johnson, y en la cual también, de alguna manera, ha llamado las, digamos, garantías institucionales de la democracia, los derechos políticos, de acuerdo a ya una visión más europea. Lo cierto es que los derechos políticos y los derechos de la minoría procedimentales políticas de oposición constituyen derechos condicionantes de la democracia. Y esos derechos condicionantes de la democracia, a mi criterio, digamos, son suficiente razón para un ejercicio de control de constitucionalidad con criterio estricto. Yo creo que esta línea de pensamiento paulatinamente se va afianzando tanto en los tribunales internacionales como en los tribunales nacionales. Creo que en los tribunales nacionales solamente por el momento estamos en un criterio, en la aplicación de un criterio estricto de control de constitucionalidad cuando tratamos la universalidad del voto. Es decir, los fallos, penitenciaría de la Cámara Nacional Electoral de mayo de este año, Asociación por los Derechos Civiles del Superior Tribunal de la Ciudad de hace unos años atrás, en el cual cada vez van ampliando en una política por voto, van ampliando cada vez más el universo justamente de aquellas personas que pueden votar y declararon en ese momento, como ustedes recordarán, la inconstitucionalidad de algunos artículos del Código Nacional Electoral que establecían la prohibición de votar para las personas detenidas con condena firme. Por consiguiente, me parece que esta línea de control estricto, esta línea de razonamiento, debería ser extensiva a todas las normas vinculadas justamente con los derechos políticos. Los derechos políticos no solamente cuando afectan, y ahí atraviesa el principio de igualdad, a grupos desaventajados, sino también los derechos políticos de minorías procedimentales. Esta es un poco la propuesta para el debate, lógicamente. Creo que estoy muy bien en el tiempo y muchas gracias a todos. El aplauso y el agradecimiento para el doctor Jorge Amaya.